4 traen algún disparador, alguna duda, alguna consulta para arrancar. Bien, más o menos. ¿Cómo vienen en general con la cursada de epistemología? Y la vemos Profe, media complicada para porque... empezar, ¿Cómo? no, me superpuso una compañera. No, habla. Nada, para empezar, digo, leyendo lo último, también en epistemología hay una gran grieta. Sí, a ver, ¿a qué te referís con eso? Me atrevería a decir que sí, Entre el pero inductivismo y el deductivismo. hay una grieta. No es la única, diría que hay muchas grietas, pero sí, es un campo tenemos que leer como un campo de discusión, de debate a la epistemología. Nosotros lo que vamos a ver son una serie de posturas que, si bien no necesariamente son antagónicas, claramente algunas se oponen, se fundamentan en la crítica a la otra, los autores discuten entre ellos. Sí, podríamos llamarle grieta a eso, equiparándolo con algunas situaciones de nuestro, digamos, presente político. Está bien, es razonable hablar de eso. ¿Qué más querían decir? Bien, en esta unidad empezamos a introducirnos en lo que sería, digamos, la primera postura epistemológica que estamos visualizando, que es el inductivismo. ¿Qué han podido ver respecto de esta postura en líneas generales? ¿Cómo la conceptualizarían? Digamos, mucho mejor en la tutoría anterior. Bueno, hay una pregunta en el chat que habla de que alguien se mareó con la unidad 3, pero ya pudo entender todo. Y que bueno, está para como alguien me dice que no entiende el modus tollens, el modus ponens. Ahí corrige modus ponens. Ay, yo tampoco eso La no lo falacia de entiendo. afirmación del consecuente y de negación del antecedente. Bien, el modus tollens es, y el modus ponens son formas de razonamiento deductivas válidas. El modus ponens tiene una estructura que se expresaría de la siguiente manera. La primera premisa diría que siempre que se da A, sea A lo que sea, se da B. La segunda premisa expresaría que se da A, y la conclusión, entonces, sería que se da B. Esto puesto en un ejemplo, por ejemplo, sería, no sé, siempre que llueve, la calle se moja, primera premisa. Segunda premisa, llueve, conclusión, la calle está mojada. Por ejemplo, alguien pone, si es cierto, adelantándose a los contenidos de la materia, si es cierto que el terror producido por el sacerdote generó la alta tasa de mortalidad, cambiando los procedimientos, el sacerdote disminuiría la mortalidad.
cambiaron los procedimientos, pero no disminuyó la mortalidad, por lo tanto el terror producido por el sacerdote no generaba la mortalidad. No entiende ese ejemplo. Bien, básicamente ese ejemplo no es un modus ponens, es un modus tollens. Porque lo que está diciendo en la primer, ¿podrías repetir el ejemplo de la lluvia, que es más fácil? Eso que es más fácil lo digo yo. Sí, lo que dije yo es que si siempre que llueve la calle se moja, y en la segunda premisa lo que afirmamos es que llueve, y en la conclusión afirmamos que por ende la calle está mojada, porque si siempre se llueve la calle se moja, y llueve, entonces la calle debería estar mojada. Eso es un modus ponens. El ejemplo del sacerdote que cita la compañera en el chat es un ejemplo de modus tollens. Lo que dice básicamente la estructura de este razonamiento es que si siempre que se da B, y no se da B, por lo tanto, podemos concluir que no se da A. En este caso, en el ejemplo sería, si es verdad, a ver, esto tiene que ver con un caso, con un ejemplo que vamos a ver más adelante, que es un caso que un epistemólogo llamado Hempel utiliza, es el caso Semmelweis, para de alguna manera ilustrar su postura epistemológica. Él trata de darse cuenta, se hace una pregunta que es por qué se mueren, digamos, más parturientas en una sala de un hospital que en otra, y empieza a ensayar hipótesis. Una de las hipótesis que plantea es que esto se podría deber dice que hay un sacerdote que pasa por la sala donde se mueren más las parturientas y no pasa por la sala donde se mueren menos. Por lo tanto, la hipótesis podría ser que el paso del sacerdote produce un efecto, digamos, aterrorizante en las pacientes, las debilita y por eso mueren. Es una hipótesis que finalmente no resulta ser verdadera, como ya el ejemplo lo muestra. El razonamiento que subyace a la refutación de esta hipótesis es que, si es verdad que la causa de muerte es el paso del sacerdote, entonces si el sacerdote deja de pasar, disminuirá la muerte. O sea, que si se da A, necesariamente se tiene que dar B. Estamos hasta ahí en la primera premisa. O sea, si se da que es verdad que el sacerdote, si es verdad que el sacerdote es la causa de mayor muertes, entonces deberá darse B, que si deja de pasar el sacerdote, la tasa de mortalidad disminuya. En la segunda premisa, lo que nosotros observamos en la realidad es que el sacerdote modifica, digamos, su paso por la sala y la tasa de mortalidad no disminuye, por lo tanto, negamos B. En realidad, lo que debería haberse dado es que la tasa disminuyera. Como eso no se da, sería si A, entonces B, no B, y concluiríamos no A. O sea que la causa de muerte no es el paso del sacerdote. Tanto modus ponens como modus tollens son formas deductivas válidas. Esto quiere decir que por la forma, la estructura que tiene el razonamiento, esa estructura no permite que a partir de premisas verdaderas yo obtenga una conclusión falsa. Siempre que tengamos un razonamiento con esa forma o estructura, si las premisas son verdaderas, yo me aseguraría que esa máquina de producir conclusiones, que sería el razonamiento, es una máquina que funciona correctamente, por lo tanto, si yo le pongo buenos insumos, o sea, premisas verdaderas, me daría buenos productos, o sea, conclusiones verdaderas. Sin embargo, las falacias de afirmación del consecuente y de negación del antecedente, que son parecidas a las formas deductivas válidas, pero no son formas deductivas válidas, por eso las llamamos falacias, tienden a parecernos razonables, se nos aparecen de un golpe de vista como si fueran formas válidas de razonamiento y sin embargo no lo son. Básicamente estas formas son si A, entonces B, no B, entonces no A, lo cual sería, si llueve, la calle se moja. La calle no está mojada, por lo tanto no llueve. Esa no es una forma deductiva válida. Por lo tanto, ese razonamiento, lo que tendría
la característica que poseería es que a partir de premisas verdaderas yo puedo obtener con ese razonamiento una conclusión falsa. De hecho, en el ejemplo que yo doy, si yo digo, siempre que llueve, la calle se moja. La calle está mojada, por lo tanto llueve. En realidad, la calle podría estar mojada. Puede ser verdad que siempre que llueva la calle se moja. Y puede ser verdad que no llueva, sin embargo la calle puede estar mojada igual por otro factor. Esa posibilidad de que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, solo se puede dar con las estructuras inválidas. Si la estructura es válida, esa posibilidad es lógicamente imposible. No existe ninguna posibilidad de afirmar premisas verdaderas y conclusión falsa con una estructura válida, y sí existe esta posibilidad con una estructura inválida. Una estructura inválida no necesariamente tiene que tener una conclusión falsa. Una estructura inválida puede tener premisas verdaderas y conclusión verdadera. Lo que caracteriza una estructura inválida que puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa, y una estructura válida nunca van a poder construir un ejemplo de premisas verdaderas y conclusión falsa. Si no lo entienden, es mejor que traten de participar. Les va a resultar más fácil preguntándome o tratando de ensayar ejemplos. ¿Alguien quiere hacer un servicio a sus compañeros y hablar? ¿O todos, todas? Profe, Sí, Camila. yo, a ver si entendí bien, porque Dale. estoy Ayudame. media volada también. Dale. O sea, lo que sería si es válida o inválida depende de qué ponemos en la segunda premisa. Si afirmamos, ponele, si vos decís el ejemplo ese de que siempre que llueve la calle se moja, Sí, si que si decimos A, llovió, entonces B. por lo tanto la calle está mojada, sería válido, pero decir la calle está mojada, por lo tanto llovió, es inválido. En realidad, la estructura, si A, entonces B, B. Sí, La primera premisa es si A, entonces B. La segunda premisa es B. Y la conclusión es A. Yo digo, si llueve, la calle se moja. La calle está mojada, por lo tanto llueve. Esa estructura es siempre inválida. claro, porque podría ser La que está estructura es mojada, inválida. Podría ser, ojo, podría ser que esté lloviendo. Por lo tanto, si está lloviendo, tendríamos premisas verdaderas y conclusión verdadera, y la estructura es inválida igual. sí, creo que Por- entendí. O sea, sería por- porque no necesariamente en todos los Porque no casos, necesariamente en todos los casos, a partir de premisas verdaderas, vos vas a obtener una conclusión claro, sí, verdadera. Existe la posibilidad con esa estructura de que vos, a partir de premisas verdaderas, obtengas una conclusión falsa. De hecho, en nuestro simple ejemplo, si no está lloviendo y vos saliste a baldear la vereda, poniendo que todavía se baldee la vereda, que calculo que sí, entonces tu ejemplo serían, las premisas serían verdaderas. Es verdad que cuando llueve la calle se moja. Es verdad que la calle está mojada y puede no estar lloviendo, sino que solo saliste a baldear la vereda. Esto solo es posible con la forma de razonamiento, con una forma de razonamiento inválida. Nunca van a poder construir un ejemplo con una forma válida, como es el modus ponens, como es el modus tollens, en el cual las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Digan lo que digan. Si yo digo que siempre que vuela una paloma me quedo sin internet, y digo que ahora está volando una paloma y concluyo que me quedé sin internet, ¿ese razonamiento les parece válido o inválido? Válido, profe. Es válido. Diga la pavada que diga dentro del razonamiento, el razonamiento siempre va a ser válido porque tiene una estructura válida. Si digo, siempre que mi abuela, no sé, plancha resortes, llueven dinosaurios de colores. Mi abuela está planchando resortes, por lo tanto llueven dinosaurios de colores. ¿Es válido o inválido?
Válido, profe. Correcto, válido, válido. ¿Les parece que algo de lo que dije es verosímil, verdadero? Probablemente no. Sin embargo, el razonamiento no es válido o inválido por la verdad de sus premisas o la verdad de su conclusión. El razonamiento es válido porque su estructura permite o no permite, en el caso de los válidos, no permite que a partir de premisas verdaderas yo obtenga una conclusión falsa. ¿Está bien? Más o menos. Ahí va igual un toque. Va mejor. Traten de intentarlo. ¿Sí? Confronten, traten de inventar algún ejemplo. Para mí la forma ideal de entenderlo es que ustedes vean la fuerza lógica de los razonamientos válidos tratando de armar algún ejemplo en el cual con un razonamiento válido puedan poner premisas verdaderas y conclusión falsa. No van a poder nunca. Es imposible. La estructura lo impide. Si yo digo que siempre que se da A, se da B, y digo que se da A, necesariamente se tiene que dar B. Si no se da B, es porque o no siempre que se da B, o no se dio A. Es imposible armar un ejemplo en el cual las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, con esa forma de estructura. Por eso es un razonamiento deductivo válido, y esa es la definición de razonamiento deductivo válido. ¿Algo más respecto de esto? Puede ser un repaso de las falacias formales y falacia de negación. No, falacia de afirmación, falacia de negación era, ¿no? Sí. Del consecuente y del antecedente. Eso no entiendo nada. Sí, básicamente, si nosotros decimos, si siempre que se da B, decimos en la primera premisa. ¿Qué vamos a decir en la segunda premisa? Si nosotros afirmamos el consecuente, decimos que se da B. ¿Entienden esto? Si A es el antecedente y B es el consecuente, si en la segunda premisa decimos que se da B, estamos afirmando el consecuente. Por eso se llama falacia de afirmación del consecuente. Porque en el segundo piso, digamos, o sea, en la segunda premisa, afirmaría el consecuente. Se la denomina así por esa característica y se la denomina falacia formal porque es un razonamiento que nos da la impresión de que es válido, si estamos un poquito distraídos, sin embargo no lo es porque ese razonamiento permite que a partir de premisas verdaderas yo obtenga una conclusión falsa. Y la denegación del antecedente, bueno, yo creo que con lo que les dije ya pueden deducir por qué se llama así y es lo mismo. No vi quién me preguntó igual, porque no me muestra quién habla, no sé por qué. Tendría que mostrarlo. Yo pregunté de la falacia. Está bien. En realidad por ahí no te vi yo, le estoy echando la culpa al programa, pero te tengo abajo en el cuadrito y por ahí en este caso no te vi yo. ¿Y te respondí? Digamos, te respondí satisfactoriamente, porque responderte te respondí. Sí, profesor. Sí, profesor, correctamente. Muchas gracias. Bien, ¿qué más respecto de esto? En el chat pusieron que cuál era la diferencia entre modus ponens y modus tollens. A ver, empiezo por lo que tienen en común. Son dos formas deductivas válidas. O sea, estos razonamientos nos garantizan que a partir de la verdad de las premisas se desprende una conclusión necesariamente. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. Y la diferencia que tienen es la estructura. En realidad, el modus, digamos, ponens lo que dice es, siempre que se da B. Si A, entonces B, en la primera premisa. En la segunda premisa, en el segundo piso, afirma A y en la conclusión concluye B. El modus tollens lo que dice es, siempre que se da B. En la segunda, digamos, en la segunda piso niega B, por lo tanto en la conclusión niega A. Esto es mucho más fácil con un pizarrón, la verdad es que
estoy tentado a usar la pizarra que tiene el MIT. Sin embargo, temo hacer un poco, les confieso, temo hacer un poco el ridículo. Y, porque no lo sé manejar. También podría ir a buscar una hoja y ponérselos en la pantalla. De cualquier manera, yo no tengo preparadas las filminas. Esto igual lo tienen Usala, me dice Cintia, mi colega me anima a usarla. Bueno, Profe, sí, entonces sería que el modus tollens es válido, o sea, incluye una negación. el modus tollens niega Claro, niega el consecuente en la segunda premisa. A ver, me invitan, voy a ver. claro, como el que el modus ponens sería en afirmativo y el modus tollens en negativo. Y los dos son válidos igual. Sí, igual, el modus ponens afirma, a ver, ¿cómo se usa esto? Si A, si A, bueno, se ría mucho. Entonces, B, casi que lo estoy dominando. Profe, entonces podría ser más o menos así. A ver, en el modus ponens, o sea, es válido porque si se da el consecuente, también se da el ¿Ven, antecedente. ven lo que estoy presentando? Sí. ¿Sí? Eso que, bueno, tal vez no es el gráfico más espectacular que puedan haber visto en su vida, pero nos va a alcanzar para esto. ¿Ven la estructura que tiene el modus ponens? Sí, sí, ¿Ven cuando pongo el puntero? sí, sí, se ve. Bien. Bueno, este es el modus ponens. Lo que dice es que siempre que se da B. En el segundo piso afirma que se da A y concluye que se da B. Esta es una estructura deductiva válida. Es imposible que si es verdad que siempre que se da B, y vos además afirmás que se da A, no se dé B. Si no se da B, o es falso que siempre que se da B, o es falso que se dio A. No puede ser que la conclusión, digamos, las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Es imposible, por lógica. Lo tienen que ver ahí, más allá de los ejemplos. ¿Lo ven? ¿No se le escucha o soy solo yo? ¿No me escuchan? Sí, me están escuchando. Sí, sí, se ve Sí. bien. Yo escucho bien. Ya, pues ya si no me escuchan, ya estamos. Ahí sí que no creo que avancemos mucho. Bien. Modus tollens. Ajá, El menos significa no. Bien. ¿Ven el modus tollens? Lo que dice básicamente, vuelvo a decir, si siempre que se da B y no se da B, entonces no se da A. ¿Entienden que también es imposible que si es verdad que si siempre que se da A se da B y no se da B, es imposible que no se dé A, imposible lógicamente? ¿Logran ver eso? Sí, yo eso creo que ya lo entendí. Ahí veo a vos lo contestás con dudas y muchos no responden. A ver,
Si yo digo que siempre que llueve la calle se moja, ¿están de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Sí. Es Sí. verdadero. Siempre que llueve la calle se moja. ¿Alguna vez llovió y la calle pueda no haberse mojado? Yo creo que no. Si la calle no está mojada, ¿es posible que esté lloviendo? No. No. En realidad, despéguense de la cuestión de la lluvia y de la calle mojada, porque es imposible por la forma que tiene el razonamiento. Si yo afirmo que siempre que sucede algo va necesariamente a suceder otra cosa, siempre que se da un hecho, otro hecho va a estar aparejado. Y afirmo que el segundo hecho, el de la consecuencia, no aparece, es imposible que se haya producido el primer hecho si son verdaderas las premisas. Si Borges nació en Inglaterra, entonces es europeo. No es europeo, por lo tanto, no nació en Inglaterra. Es correcto, es un modus tollens, Florencia. Sí. Y es una forma deductiva válida. ¿Por qué es una forma deductiva válida? Porque Borges nació en Inglaterra, porque sea europeo, no importa. Si yo digo si Borges nació en Colombia, entonces es europeo. No es europeo, por lo tanto no nació en Colombia. ¿Es una forma deductiva válida? Sí. ¿Por qué? Claro, porque la estructura lógica sería correcta, aunque no Porque sea verdad. por la que la estructura es válida. La conclusión puede ser falsa porque la premisa es falsa, porque si Borges, digamos, nació en Colombia, no es europeo, esa premisa es falsa. Y un razonamiento deductivo válido puede tener premisas falsas y conclusión falsa. ¿Qué no puede tener un razonamiento deductivo válido? Que de premisas verdaderas se llega a una conclusión falsa. Eso no puede tener. Eso es imposible por la forma de su estructura y esa es la definición de razonamiento deductivo válido. Es aquel que por su forma de estructura impide que a partir de premisas verdaderas yo obtenga una conclusión falsa. Y siempre los modus ponens y los modus tollens, siempre Sí. son formas deductivas válidas. Siempre son formas deductivas válidas. Correcto. Profe, preguntaron algo en el chat. Está bien. Ahí lo miro. El formato de la estructura. Premisa falsa se llega a verdadero. Está medio telegráfico la pregunta, pero creo entenderla. O por lo menos voy a responder lo que a mí me interesa responder. Es, una estructura válida puede tener, no te hagas problema, entiendo que también el medio no ayuda. Una estructura válida puede tener premisas falsas y conclusión verdadera, sí puede tener. Puede tener premisas falsas y conclusión falsa, y puede tener premisas verdaderas y conclusión verdadera. ¿Qué es lo que no puede tener? No puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Todas las otras combinaciones sí se pueden dar en una estructura válida. Era eso lo que me preguntabas, Victoria, ¿no? Ahí te veo que además me haces así con la cabeza. Eso me parece mejor. Bien. Acá les armé la falacia de afirmación del consecuente. ¿Logran ver por qué es una falacia? ¿Por qué es una falacia? Porque pone primero al consecuente, sería. ¿O no? O sea, no se puede dar B si no se da, porque tiene que estar A primero. Sí, lo que tenés que responder, en realidad, si fuera una pregunta de examen, tenés que responder con algo bien cuadrado, porque esta forma o estructura permite que a partir de premisas verdaderas vos obtengas una conclusión falsa. Esta estructura lo permite, las otras dos no lo permiten. Profe, ¿no se negaría A ahí, en la conclusión? Puede ser que lo haya puesto mal, sí. Porque está Eh, como A sí. siendo afirmada. Sí, tenés razón. No, en realidad no.
Falacia de afirmación del consecuente, lo que digo es, siempre que llueve, la calle se moja, la calle está mojada, por lo tanto llueve. En el que se negaría es en el de negación del antecedente, que ahora lo voy a poner. Ah, bueno, gracias. Ahí estaba como media confundida. Bien, en el... si fue el video. Tenemos en tanto el modus ponens como el modus tollens son formas deductivas válidas. La falacia de afirmación del consecuente y la falacia de negación del antecedente son formas deductivas inválidas. Digamos, más allá de todos los ejemplos que armemos, a ver, si ustedes les preguntan por cualquier ejemplo armado a partir de una estructura inválida va a ser, en última instancia, un razonamiento inválido, por más que la conclusión sea verdadera. ¿Entienden esto? Porque un razonamiento inválido puede tener premisas verdaderas y conclusión verdadera. Yo les decía esto, si llueve, si yo pongo que si llueve, la calle se moja, la calle está mojada, por lo tanto llueve, eso, si está lloviendo, es verdadero. Tiene premisas verdaderas y conclusión verdadera. Y sin embargo, ¿cómo es el razonamiento? El razonamiento es inválido, porque la forma es inválida, porque la forma permite que construyamos un ejemplo de premisas verdaderas y conclusión falsa. Ahí me responden inválido, todos inválidos. Yo creo que lo van entendiendo. ¿Puede ser? Sí, ahí va. ¿Va mejor? Bueno, alguna gente responde por el chat que sí. Me voy a quedar como con que sí. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Mucho sí. Perdón, ¿podrías volver a explicar la falacia de negación del antecedente? Sí, ahí voy. Para que encuentro a mi pizarra y ya trato de explicar. La falacia de negación del antecedente. A ver, tratemos de hacerlo con el ejemplo de la calle mojada. Si llueve, la calle se moja. No llueve, por lo tanto, la calle no está mojada. ¿Qué problema le ves a ese razonamiento? Valentina. Sí, perdón, no me di cuenta que tenía micrófono. Si yo digo, si llueve, la calle se moja. No llueve, por lo tanto, la calle no está mojada. Sí, ¿Puede estar mojada la calle? formativo. Aunque es verdad que siempre que llueve la calle se moja, decime que sí, para no complicarme el ejemplo. Sí, yo creo que sí. Después, puede no estar lloviendo, puede ser, ponele ahora no está lloviendo, y podría ser que la calle esté mojada. Sí, ¿Por qué? Porque podría haber salido nuestra compañera a baldear la calle y podría estar mojada. Esa posibilidad, la de que sean verdaderas las premisas y falsa la conclusión, es solo una posibilidad que se te va a dar, la de construir un ejemplo de esas características, con una forma inválida, como es la falacia de negación del antecedente. Nunca la vas a poder armar un ejemplo como el que acabamos de armar, donde existe la posibilidad de que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, con el modus ponens ni con el modus tollens. Es imposible. Intentalo, pero no vas a poder. Nunca, porque son razonamientos válidos y su forma o estructura impide eso.
Ok. Gracias. No hay por qué. ¿Algo más con este tema? Es el momento de hacer esto. Porque no sea lluvia, ¿esto sería aplicable a razonamientos deductivos o inductivos también? No, no. Esto es aplicable a razonamientos deductivos. Los inductivos simplemente lo que decimos es que la conclusión no se desprende necesariamente de las premisas. Ya hicimos una división. Yo tengo una duda sobre la guía de lectura 4. ¿Me puede repetir por qué es un razonamiento inválido en el FAQ, en el ejemplo que dio? ¿Por qué es un razonamiento inválido? Voy a repetir siempre lo mismo, que es con intención porque es lo que ustedes en todo caso deberían repetir si les aparece una pregunta de estas características. El razonamiento es inválido porque la forma o estructura permiten que a partir de premisas verdaderas yo obtenga una conclusión falsa. La definición de invalidez y la de validez, que bueno, es que no lo permite. Básicamente, es siempre lo mismo. Es inválido por eso, porque es posible construir un ejemplo a partir de esa estructura con premisas verdaderas y conclusión falsa, lo cual sería imposible en el caso de un razonamiento válido. ¿Las estoy convenciendo o no, no tanto? En la evaluación hay una opción de que los planteos no sean razonamientos ¿qué se definiría por razonamiento? Un razonamiento es un conjunto de proposiciones. No cualquier conjunto de proposiciones es un razonamiento. Un conjunto de proposiciones, para ser considerado un razonamiento, debe tener la característica que una de estas proposiciones se entienda que se desprende o se infiere de las otras. Esa sería la definición de razonamiento. ¿Cuál sería un razonamiento inductivo? El razonamiento inductivo tiene básicamente la forma de esto. Bueno, voy a tratar de no escribirlo porque me va a llevar un poco más de tiempo. Después, si quieren, se los escribo. A partir de la observación, digamos, sucesiva, parte de premisas en las cuales se detecta que una serie de elementos de una clase poseen una propiedad y se concluye que todos los elementos de esa clase la poseen. Por ejemplo, pensemos en cualquier clase de elemento. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, gallos. Yo veo que observo un gallo que tiene plumas, por ejemplo, que probablemente sea una característica de los gallos. Observo otro gallo que tiene plumas, observo otro gallo que tiene plumas, observo muchos gallos que tienen plumas y concluyo que todos los gallos tienen plumas. Va a ser difícil el parcial. No sé, término medio, diría yo. En el razonamiento te referís a que se infiera cualquiera de las otras proposiciones en otra de estas o a una en específico. ¿No podés abrir el micrófono y preguntármelo así coloquialmente? Por eso no te funciona el micrófono. Caramba, bueno, la tecnología otra vez. El razonamiento te referís a que se infiere de cualquiera de las otras proposiciones en otra de estas o a una en específico. No la caso del todo, pero bueno, voy a responder lo que considero que me estás preguntando y cualquier cosa me pedís más aclaraciones. Sí, no importa, me parece que te estás enroscando de más. Tiene que haber, o sea, para que sea un razonamiento, tiene que haber una conclusión y premisas. Esto es,
que alguna de las proposiciones de este conjunto de proposiciones que constituyen un razonamiento se desprenda o se derive de las demás. Inicialmente para la definición no es necesario si es la segunda, de la primera o la tercera. Una se tiene que desprender de las demás, por lo tanto, una es la conclusión y las otras son premisas. Ahí ya me parece por la que te estás como enroscando un poquito de más, es hasta ahí nada más. Un conjunto de proposiciones, no cualquier conjunto de proposiciones, porque son proposiciones que no tienen ninguna conexión de inferencia, no es un razonamiento, tiene que haber una que se desprenda o se infiera de las demás. Y ahí lo consideramos un razonamiento. Bien. ¿Qué más? Está porque ya arrancamos con las preguntas, tenemos preguntas, lo cual me pone contento, es lo esperable. Medio desordenado lo hacemos, pero bueno, tampoco está tan mal. Razonamiento deductivo. Los seres humanos tienen 2 manos y 2 pies. Juan es un ser humano. Mm, los seres humanos tienen 2 manos y 2 pies. Premisa menor. Juan es un ser humano. Pero ahí faltaría la conclusión, me parece. No es un razonamiento eso. Ah, está bien, puede ser, si lo está encarando por ahí, estaría bien. Los seres humanos tienen 2, Juan es un ser humano, todos los miércoles Juan sale, sí, no es un razonamiento. Sí, No, sí. yo no lo escribí, pero lo estaba viendo y estaba concluyendo que no era un razonamiento, le faltaba una No parte. sé con qué, claro, o por ahí falta una parte, no sé con qué intención lo escribió Es como Javier. una afirmación nada más, ¿o no? En realidad, no me aparece claro que, justamente retomando lo de la definición de razonamiento, no me parece claro que ninguna, digamos, de esas proposiciones se desprenda de las otras. O sea, no veo una conclusión. Ya me hizo confundir a mí, hola, profe. Es como decir, el ser humano tiene 2 piernas y 2 brazos y Juan tiene los cordones atados, algo así. Claro. No está como elaborado, la oración, ¿no? Sí, a nivel definición, yo lo que diría es que me parece, yo veo 3 proposiciones, pero no parece que una se desprenda de las otras. O sea, no parece que una se infiera de las demás. ¿No? Por lo tanto, no sería un razonamiento, porque no cumple con esa característica. Yo, a ver, con estos componentes lo que diría, básicamente, si sos un ser humano, tenés, para darle bien la forma de un modus ponens, porque hay otros razonamientos deductivos, pero a nosotros nos interesa fundamentalmente modus ponens, modus tollens y las falacias. También están los silogismos, categórico, hipotético, pero bueno, se ejemplifican igual, a nosotros nos interesan más estas formas, pues nos permiten desarrollar los conceptos que vienen después. Yo lo que quería es, si sos un ser humano, entonces tenés 2 manos y 2 pies. Más allá de que por ahí no sea necesariamente verdadero eso. Juan es un ser humano, por lo tanto Juan tiene 2 manos y 2 pies. El Pero no razonamiento podría ser un ser humano y no tener 2 manos y 2 pies igual. correcto, es correcto. ¿Y qué sucede eso a nivel lo estaba por decir, gracias Camila, pero ahora me vas a tener que seguir hablando. ¿Qué sucede eso con la primera premisa? Tenés razón, yo pienso que se puede ser un ser humano y no tener 2 manos y 2 pies, pero entonces la primera premisa es falsa. ¿Sería una falacia de afirmación del consecuente? No, como yo la planteé, es un modus ponens con Sí. una premisa falsa. Ah, O sea, si yo digo,
Si sos un ser humano, tenés 2 manos y 2 pies. Sos un ser humano, por lo tanto tenés 2 manos y 2 pies. Y vos lo que me decís es, pero pará, podés ser un ser humano y no tener 2 manos y 2 pies. Yo te digo, es verdad. Entonces, la primera premisa es falsa. Y por lo tanto, la conclusión también es falsa. Y el razonamiento sigue siendo válido, porque la estructura es válida y con premisas falsas, un razonamiento válido puede tener conclusión falsa. Lo que no puede tener son premisas verdaderas y conclusión falsa. Y ahí, la verdad es que esta premisa de que todos los seres humanos tienen 2 brazos y 2 piernas, en realidad, desde mi punto de vista, es falsa. No, no es así. Hay seres humanos que no tienen 2 brazos y 2 piernas. Sí, pero si digo la estructura normal, biológica, de un ser humano, ahí están gritando papá, Sí. debería corresponder a tener 2 brazos y 2 pies, ya sería distinto. Sí, la verdad es que no sé, me excede un poco el tema, no me quiero meter en el tema de la estructura biológica normal de los seres humanos. Yo creo que eso, si quieren, lo pueden ver en biología. Lo que yo les digo es que cualquier ejemplo que armen con una estructura válida va a ser válido. Válido, no verdadero. Los razonamientos no son ni verdaderos ni falsos. Lo que son verdaderos y falsos son las proposiciones. Los razonamientos son válidos o inválidos. Cualquier ejemplo de un razonamiento con una estructura válida va a ser válido, más allá de la verdad o la falsedad de las premisas. Lo que no puede tener un razonamiento que no va a tener una forma válida es premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Puedes dar una explicación de razonamiento inductivo? Sí, la había empezado a dar, no la terminé por ahí. Había dicho, razonamiento inductivo básicamente se parte de la observación o del conocimiento de que un determinado número de elementos de una determinada clase poseen una característica, a la conclusión de que todos los elementos de esa clase la poseen. El razonamiento inductivo es un razonamiento que usamos todo el tiempo. Todo el tiempo. No creo que debe ser el razonamiento que más usamos. En el video está el razonamiento, está la historia triste de Bertrand Russell ¿no lo vieron? El pavo inductivista. ¿Lo vieron al pavo inductivista? Es una historia un poco truculenta, un poco triste. Pobre pavo. Sí, está en el texto también. Pero bueno, ¿lo entendieron? Sí. Explíquenmelo, a ver si lo entendieron. O sea, que a partir de la observación sí. de determinados casos, por ejemplo, en un tiempo y lugar determinado, sí, se generaliza. Ponele, yo un poco lo comparé como en la vida cotidiana. A ver, decime. Sería como los signos zodiacales, por ejemplo, los signos del zodíaco. Sí. No tengo mucha idea de eso, pero por ejemplo, de cierto grupo de personas que nacen desde el 21 de mayo al 21 de junio con ciertas características que puedan ser similares, se les asigna cierto signo. Por ejemplo, bueno, del 21 de mayo al 21 de junio sos Géminis porque tenés ciertas características. Sería algo así, aunque puede ser que, no sé, dentro de 20 años nazca una persona entre esos días que no tenga esas características. Sí, pero yo diría algo mucho más cotidiano. Mirá, hay un ejemplo que yo ya pienso que lo acuñé yo, pero en realidad no, seguro que lo leí de los textos, creo que está en los textos. Vos cuando te levantás a la mañana y te bajás de la cama, ¿qué esperás pisar? ¿El piso o esperás caerte en un abismo interminable? No, ojalá que el piso. Pero seguro que tenés una expectativa bastante formada sobre que va a haber piso. ¿Y de dónde nace esa expectativa? De que todos los días me levanto y que piso el piso. Correcto. Correcto. De hecho, como ese ejemplo, seguramente podríamos inventar billones. Realmente me parece que permanentemente estamos esperando que la naturaleza se comporte con regularidad. Y de hecho se comporta con bastante regularidad. Yo no sé, yo siempre espero que mañana, o sea, cada vez que el sol, digamos, se oculta, yo tengo la idea de que va a volver a salir.
¿no? Al otro día. Seguro que ustedes comparten esta idea. ¿En qué nos basamos para esperar que esto? En una observación bastante rigurosa y hasta ahora no refutada de casos en los cuales el sol se ocultó y al otro día volvió a salir. ¿Lo observamos cuántas veces? Yo un montón ya. De hecho, podría decir, tengo 46 años y 46 años pasó eso. Por lo tanto, espero que eso se repita. De hecho, el razonamiento inductivo sería, bueno, como el sol salió todos los días durante mis 46 años de vida, yo espero que salga todos los días. ¿Puede el sol no salir un día? Sí. Sí, no sé, podría haber alguna especie de catástrofe. No me refiero a que esté tapado por las nubes porque considero que eso es que salga igual. Podría haber algún tipo de catástrofe cósmica y el sol no salir, la Tierra colapsar. Se basa en la observación de lo cotidiano y lo repetitivo. Sí, en realidad este razonamiento yo lo estoy utilizando, digamos, desde lo cotidiano. También la idea es que, por ejemplo, que este sería el origen de las leyes o hipótesis científicas. Por ejemplo, no sé, un investigador registraría, digamos, iniciaría, según la concepción inductivista de cómo se hace ciencia, iniciaría observando la realidad, registrando determinadas regularidades y si esas regularidades cumplen determinadas condiciones, en algún momento estaría habilitado a inferir una ley universal, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los cuervos, el investigador que le interesaría, digamos, determinar alguna cuestión en relación a los cuervos, anotaría como un razonamiento por asociación. Sí, puede ser, gallo. Ya no sé qué quiere decir con gallo. Seguramente viene de algo anterior. El investigador diría, bueno, observé un cuervo y es negro. Observé otro cuervo y es negro. Obviamente las investigaciones son un poco más divertidas. Algunas no mucho más. Observé otro cuervo y es negro. Observé un cuervo de noche y también era negro. Me fui a otro país y observé también los cuervos y también eran negros. Los observé en verano y eran negros. Los observé en invierno y eran negros. Una vez los observé durante un eclipse y seguían siendo negros. Por lo tanto, concluyo que todos los cuervos son negros. La afirmación, a ver, ahí estamos conectando dos tipos de proposiciones diferentes. La proposición de que estoy observando un cuervo negro, es una proposición, digamos, singular. Es una afirmación que refiere a un hecho particular ubicado en un determinado momento y espacio, digamos, en un determinado periodo de tiempo y el espacio. Ahí hay un cuervo que es negro. La afirmación todos los cuervos son negros es una afirmación universal. Se refiere inicialmente a todos los cuervos pasados, presentes y futuros del universo. Cuando yo digo, por ejemplo, una ley científica como la ley de gravedad, que de alguna manera conecta, dice que todos los cuerpos se atraen proporcionalmente a la cantidad de masa que tienen. Se entiende que se está refiriendo a todos los cuerpos del universo, pasados, presentes y futuros. Se está refiriendo a una cantidad de hechos que es, al menos potencialmente, infinita. Siempre está basando, digamos, el razonamiento inductivo va a basar esa generalización hacia un conjunto potencialmente infinito a partir de observaciones particulares que necesariamente por nuestra capacidad humana son finitas. Por lo tanto, ahí hay un salto inductivo, una generalización que no está del todo justificada. Por lo tanto, la conclusión no se desprende necesariamente de las premisas. O sea, por más cuervos negros que yo observe, nunca es lícito, al menos de forma lógica, afirmar taxativamente que todos son negros. Porque por más que sean muchos, nunca los observé a todos. ¿Entienden que estoy haciendo un salto, una generalización? Estoy a partir de
de algunos casos, generalizando, a ver, no con esto estamos denostando esta forma de razonar. Imagínense que esta forma de razonar nos sirve y la utilizamos todo el tiempo. Imagínense un mundo, una vida en la cual no consideráramos liso utilizar la inducción. No sabríamos qué esperar. Todo el tiempo estamos esperando que la naturaleza se comporte con regularidad y que las cosas sucedan como han venido sucediendo. Imagínense que sería una locura, qué sé yo, por ejemplo, no podríamos esperar que nada, imagínense si no pudiéramos esperar que nada suceda como venía sucediendo. En realidad algunas cosas nos interesa cambiarlas, pero la mayoría, cuestiones que no nos damos cuenta, como cuando me levanto a pisar el piso. Hay un ejemplo que siempre me gustaba en los textos, que es que yo espero, no sé, que cuando son el reloj cucú da las 12, salga un pajarito y diga cucú. No espero que salga el pajarito y me escupa fuego en la cara. Y la verdad, y no lo espero porque me baso en una cierta experiencia de una cierta regularidad, que los pajaritos del reloj cucú salen y dicen cucú y no escupen fuego en la cara. Bien. El COVID es un ejemplo de algo que no esperábamos que pase. Es verdad. El problema de la inducción, y que bueno, también es un problema de la finitud humana, es que por más que las cosas hayan sucedido de una determinada manera siempre, no tenemos garantía que sigan sucediendo siempre así. Y por más hechos que yo registre en los cuales un determinado elemento de una determinada clase posee una característica, no es certero que todos los elementos de esa clase la tengan. Tal vez en algún momento aparezca uno que no la tenga. Los inductistas van a decir que es lícito hacer la generalización inductiva en determinadas condiciones. Para empezar, van a hablar de que es necesario, para generalizar inductivamente, observar un gran número de casos en los que se cumple esa regularidad. O sea, escucharon el dicho, una golondrina no hace verano. Bueno, sería esa lógica. No puedo, a partir de un hecho o de un número, digamos, muy escaso de hechos, generalizar algo que engloba un número potencialmente infinito de casos. O sea, porque observe 2 o 3 cuervos, no voy a decir que todos son negros, ¿no? Debería observar muchos cuervos, diría este principio. Además, otra cosa que dicen es que las observaciones, para que sea lícita la generalización inductiva, deben ser realizadas en diferentes condiciones. ¿No? Porque bueno, qué sé yo, por ahí los cuervos son negros, no sé, hoy son negros de día y de noche se vuelven blancos. Yo creo que no, la verdad. Pero bueno, si estamos investigando un fenómeno de cero, existe la posibilidad. Ustedes saben que las condiciones, determinadas condiciones pueden hacer variar los fenómenos. No sé, qué sé yo, por ejemplo, imagínense que investigamos, no sé, la reacción de una persona, qué sé yo, a una pregunta de epistemología. Bueno, por ahí las personas no responden igual en distintas circunstancias. Yo no sé, por ahí algunas personas se sienten más inhibidas en determinado espacio, por ahí el estrés, por ejemplo, si es en un examen o en una clase de consulta, por ahí el estrés las hace responder mejor o peor en el examen. Digamos, determinadas condiciones pueden variar la forma en la que acontecen los fenómenos, por lo tanto los inductivistas dicen que para generalizar a partir de la observación de hechos hacia una ley, estos hechos deberían observarse en una variedad de condiciones. Y por último, la última condición que ponen es que ninguno de los hechos contradiga la ley universal. Digamos, no debería aparecer ningún cuervo blanco para que yo diga que todos los cuervos son negros. ¿Entienden esto? ¿Entienden cuáles serían las 3 condiciones que posibilitarían, digamos, hacer la inferencia inductiva? Que básicamente sería decir que si a partir de esto se acuña lo que se denominaría el principio de inducción, que si en una gran cantidad de casos, en una variedad de condiciones, se observa, digamos, que un gran número de A posee la característica B, por lo tanto, todos los A poseen la característica B. El ejemplo sería, si yo
observo que un gran número de cuervos en una variedad de condiciones poseen la característica de ser negros y no encuentro ningún cuervo que contradiga esa característica, por lo tanto, es lícito, van a decir los inductivistas, concluir que todos los cuervos son negros. Esquemáticamente, muy sintéticamente y de forma simple, esta sería la forma en la que esta postura epistemológica, reducida, bastante simplificada en este caso, plantearía de cómo se obtiene las leyes científicas que constituyen lo que sería el conocimiento científico probado. ¿Entienden hasta acá por qué el inductivismo no se puede justificar apelando a la lógica y a la experiencia? ¿Es por esto? Sí, te adelantaste un poco, pero es medio por todo esto que estoy diciendo. Ahora voy a las... porque, a ver, lo que plantea Victoria iría a... No, porque Victoria, ahí te veo a Victoria, por lo tanto es verdad, puedo interactuar también con tu cara, además del chat. Eso es interesante, le da más volumen a la comunicación. Ahí entraríamos en la parte de lo que serían las críticas al inductivismo. Hasta acá yo expliqué lo que sería el inductivismo, las condiciones de la inducción y el principio de inducción, muy esquemáticamente. ¿Tienen alguna duda sobre esto hasta acá? ¿Lo entendieron más o menos? ¿Avanzo? Sí, se entendió, profe. Bueno, bien. Después, respecto de esta postura que explicité, claramente los textos nuestros, lo primero que van a hacer, lo primero que van a desarrollar son una serie de críticas que surgen a esta postura inicial que plantearía el inductivismo. Victoria planteó, digamos, las dos primeras críticas. La primera crítica es que el razonamiento inductivo en el que se basa la postura epistemológica e inductivismo es cuestionable. ¿Por qué? Porque la verdad de las premisas no me garantiza la verdad de la conclusión. La verdad, ahí hay un problema inicialmente lógico. O sea, básicamente, desde el punto de la lógica, yo no estoy habilitado a decir que todos los cuervos son negros por más cuervos negros que vea. La verdad, no tengo certeza de que todos sean los cuervos negros porque es un razonamiento inductivo. Nosotros sabemos que los razonamientos inductivos, o sea, en general los razonamientos no deductivos, la conclusión no se desprende necesariamente de las premisas. Por lo tanto, esto quiere decir que las premisas pueden ser verdaderas y la conclusión falsa. Inicialmente, desde la lógica, ese es un punto a atacar. Después, respecto de la experiencia, acá se va desarrollando, alguien decía de la grieta, se va desarrollando una especie de diálogo entre los autores donde, de alguna manera, lo que dicen los autores es que los inductivistas responderían a esto. Bueno, pero la inducción funciona. Y de hecho funciona. O sea, cuando yo le preguntaba acá a la compañera qué esperaba si pisar el piso, nosotros usamos permanentemente la inducción con cierto éxito. Cuando yo pongo la taza de café con leche en el microondas y espero que se caliente, no sé, que se disuelva y desaparezca en un universo paralelo. A mí me funciona la inducción, a ustedes también. La inducción funciona. Funciona La verdad, los cuervos son negros. Debe haber algún cuervo albino. Pero podríamos decir que la inducción funciona. Ahora, lo que le responden a este punto de que la inducción funciona a los críticos del inductivismo dicen, estás usando la misma inducción para justificar al inductivismo. Lo que dicen, vos lo que estás diciendo es, mirá, la inducción funcionó en este caso, la inducción funcionó en este otro caso, te funcionó en el caso del microondas. Como la inducción funcionó en muchos casos, vos decís que la inducción va a funcionar en todos los casos o que funciona. Ese argumento es un argumento, una vez más, inductivista. Por lo tanto, estás haciendo una remisión circular, estás queriendo justificar la inducción con la misma inducción. Y como toda justificación circular, es inaceptable, es incorrecta. También es una falencia lógica justificar lo que tengo que justificar con lo que quiero justificar. Un círculo lógico, dice Florencia, y es correcto.
¿Entendieron estas dos críticas? ¿Entienden que son críticas diferentes? Una sería puramente lógica y otra sería, respondiendo a esta apelación a la experiencia, sería la del círculo lógico o la de justificar la inducción por la propia inducción. Después, ¿puedes repetir las críticas? Sí. Básicamente ahí tomé las dos primeras críticas que son por las que preguntó Victoria, pero bueno, está bien, es correcto, son las dos primeras críticas que serían. Primero, la primera crítica es a la lógica inductiva. Básicamente, lo que se plantea es que el razonamiento inductivo no da garantías de que a partir de premisas verdaderas yo obtenga una conclusión verdadera. El razonamiento inductivo, la conclusión se desprende no necesariamente de las premisas, si quieren se desprende con cierto grado de probabilidad. Por lo tanto, es un razonamiento que no me garantiza la conclusión, la verdadera conclusión a partir de la verdad de las premisas. Y después, la otra crítica sería la crítica de la justificación de la inducción con la misma inducción, que sería decir, bueno, la inducción ha funcionado en una serie de casos, de hecho en muchos casos, pero que haya funcionado en una serie de casos tampoco garantiza, porque sigue siendo un razonamiento inductivo, que funcione en todos. Y de hecho no funciona en todos, sino pregúntenle al pavo de Russell, que, bueno, no le fue muy bien con su razonamiento inductivo. En realidad él fue muy riguroso, anotó siempre, anotó la hora, esperó mucho tiempo, y cuando llegó a la conclusión parece que ese día no le dieron de comer. ¿Algo más respecto de esto? ¿Se entendió? Yo Experiencia sí y entendí, justificación. profe. Bien. Experiencia y justificación. No sé, Victoria, es como muy escueto. No puedo interpretar claramente lo que me querés decir con esto. Porque hay una de las preguntas que dice, ¿por qué el principio de inducción no se puede justificar apelando a la experiencia? Está bien, es porque es... Ah, está bien, está bien. No estoy fino con el tema del chat, pero bueno, supongo que un par de años más de pandemia y voy a aprender. No se puede justificar a la experiencia. Básicamente la respuesta corta es porque caes en un círculo lógico de justificar la inducción con otra inducción. ¿Vamos hasta ahí? Voy a sacar la presentación porque Sí, encima de profe. todo me viene, les digo, yo entiendo que apaguen las cámaras, todo, pero me viene muy bien algún nivel de retroalimentación humana, como que hagan así o algo, digamos. Sacar así veo más gente. Profe, Sí, las leyes de Lorenzano, sí, qué complicado que escribe el señor. sí. En realidad, no quiero criticar al señor que está en el cielo. No está en el cielo, porque Lorenzano además creo que entiendo que goza de buena salud. A ver, la cuestión de la explicación es un tema complejo, tal vez demasiado complejo. Repasando el texto, reconozco que tal vez deberíamos buscar un texto más simple. A mí, y en vistas al examen, con que entiendan lo que es una explicación científica y el esquema básico de la explicación nomológica deductiva, para mí está bien.
hay una serie después de cuestiones bastante más complicadas y de diferenciaciones de distintos tipos de explicaciones que lo que les diría es, si las entienden mejor, entendemos que es algo un poquito, que está tal vez un poquito arriba en las posibilidades de comprensión, y no va a ser evaluado de esa manera, y en última instancia, bueno, si no lo llegan a entender tan cabalmente, no habría problema. Sí me interesa que entiendan cómo a partir de las leyes se puede explicar y predecir, porque me parece que empiezan a entender lo que es la estructura y la utilidad del conocimiento científico. Igual me gustaría, por una cuestión de orden, avanzar un cachito más, terminar con las críticas al inductivismo, y si quieren después vemos esta cuestión básicamente de leyes y explicación. Yo lo voy a explicar de una manera muy sencilla, y voy a considerar que con que entiendan eso es suficiente, y si realmente quien logre un conocimiento superior a esto, muchísimo mejor, pero no vamos a evaluar explicaciones funcionales y teleológicas, no vamos a considerar eso como imprescindible para la aprobación de la cursada. Retomo. Habíamos planteado dos críticas al inductivismo. ¿Quedaron claras estas críticas? Podemos avanzar, porque después viene una serie de críticas que son críticas a los que se denominaban las condiciones en las que se realizaba la inducción. Estas críticas básicamente están dirigidas a cierta ambigüedad que presentan las condiciones. Por ejemplo, cuando me refiero a un gran número de casos necesarios para hacer la generalización inductiva, ¿qué es un gran número de casos? Por ejemplo, si ustedes van a comprar un lavarropas y les dicen que sale un gran número de pesos, ¿ustedes quedan conformes con la respuesta del vendedor? No, No. quiere decir la cantidad. Claro, ustedes necesitarían, para evaluar, digamos, esa compra, necesitarían algún nivel de precisión. En general, pues tenemos una precisión bastante más clara. ¿Cuántos cuervos hay que mirar para decir que todos son negros? Sobre todo porque el número potencial de cuervos que pretendemos abarcar es infinito. ¿Cuántos son muchos? ¿Son 10? ¿Son 1000? ¿Son 10 millones? ¿Son 1000 millones? Lo que dicen los críticos a esta postura inductivista es, no se sabe, bueno, y la verdad es que es demasiado ambiguo hablar de un gran número de casos. Además, otra cosa que desliza otro de los textos es, siempre es necesario, para sacar una conclusión, mirar un gran número de casos. Porque qué sé yo, no sé, cita el caso de, ¿cuántas bombas atómicas tengo que tirar para concluir que son dañinas? ¿Realmente tengo que tirar 1000 bombas atómicas o me puedo alcanzar con la primera? Perdón, tengo una interrupción. Segundito. Por más que cierro las puertas, yo tengo hijos, vieron este tema de las burbujas, así, entonces a veces tiene algunas dificultades compatibilizar algunas reuniones. Además, que les confieso que al principio de la pandemia, los chicos me veían como haciendo un Zoom y había como un respeto que se perdió por completo. Después desapareció, ya no está más. Al contrario, les encanta ver si se pueden meter y saludar a la gente, así. Bueno, tengo algunas puertas con las que trato de evitar esto, pero no es algo que no está resuelto al 100%. Bien. Pero por ahora con ustedes venimos bien, no conocen todavía a mis hijos. Algo me dice que antes que termine la cursada, tal vez los tengan la oportunidad de conocerlos. No por una intención mía, particularmente. Bien.
¿Entendieron la crítica a la ambigüedad del requerimiento de gran número de casos? Después viene la crítica a la variación de condiciones. ¿Vieron esto que se decía, bueno, es necesario que las observaciones se hagan en diferentes condiciones? La crítica en este caso es, ¿cuáles son las condiciones que habría que variar? Teniendo en cuenta que tal vez haya millones de condiciones que inicialmente uno podría modificar en la observación. ¿Cuáles habría que variar? Por ejemplo, yo estoy testeando la temperatura de hervor del agua, ¿no? Dicen que es 100 grados. El agua hierve a 100 grados. ¿Se les ocurre alguna condición que podrían variar para tratar de hacer esta generalización? Hay una muy interesante que es la altura a la que hacemos la medición. Dicen, yo la verdad no lo he comprobado, que el agua no hierve a la misma temperatura si estoy, por ejemplo, en la cima de una montaña. No sé si alguna es montañista o ya ha hervido agua y además ha ido con un termómetro para ver, probablemente no, es difícil que se den todas esas condiciones. Pero bueno, parece en este caso que sería relevante, entonces antes de concluir que el agua hierve a 100 grados, no sé, tomar esta medición a distintas alturas, en distintas condiciones de presión atmosférica y tal vez modifican el fenómeno, ¿no? ¿El recipiente tendrá algo que ver? No sé, me parece que no, pero por ahí sí. Lo podríamos hacer con recipientes de distintas formas, distintos materiales, a ver si siempre hierve a la misma temperatura. Entra en ebullición, supongo que sería la definición más correcta. ¿El color del recipiente tendrá algo que ver? Si el investigador tiene barba candado o tiene la patilla completa, ¿tendrá algo que ver con el punto de ebullición del agua? No, inicialmente ya les parece que no. Con la presión parece que sí, con el material del recipiente dudamos y con el tipo de bigote, el recorte de bigote que tiene el investigador inicialmente nos parece que no tiene nada que ver. Ahora, como los inductivistas plantean que se parte de la observación, ¿por qué? A ver, ¿por qué consideran que una cosa es relevante y otra cosa no es relevante? ¿De dónde sacan eso? De la propia experiencia. Tienen un conocimiento, tienen algún nivel de conocimiento previo del fenómeno. Los inductivistas van a plantear que se parte de la observación, de una observación pura y que la observación antecede la teoría. Una crítica que está detrás de esta crítica a la cuestión de las condiciones es que en realidad siempre hay teoría previa. Por más precaria que sea, en mi caso reconozco que es precario mi conocimiento sobre el fenómeno de ebullición de los líquidos, sin embargo tengo algún marco teórico precario, digamos precario, previo al estudio del fenómeno. Ese marco previo es el que está condicionando qué condiciones yo voy a considerar relevantes y cuáles voy a considerar irrelevantes. Si yo no introduzco la idea, que no lo hacen los inductivistas, de que hay un conocimiento previo que guía la observación, tiene el mismo sentido variar la presión atmosférica como variar el recorte del bigote del investigador. Si yo no supiera realmente nada del fenómeno, nosotros nos orientamos a considerar que algunas condiciones son más relevantes que otras a la hora de modificar, porque suponemos que son condiciones que influyen sobre el fenómeno y es porque tenemos un conocimiento previo del fenómeno que está guiando nuestra observación. Si no lo tuviéramos, sería tan relevante cambiar cualquier condición como otra. No consideraríamos que algunas son más relevantes. Por lo tanto, esta también constituye una crítica a, digamos, al principio de inducción tal cual está formulado en esta versión inductivista ingenua. Por último, otra cuestión que se dice es que
en realidad lo que se llama la retirada de la probabilidad de los inductivistas, que es que en realidad las conclusiones, para sortear alguna de estas digamos, críticas, fundamentalmente la primera crítica, la crítica a la lógica de la inducción, lo que dicen es que en todo caso la conclusión no se desprende, es verdad, necesariamente, pero se desprende con cierta probabilidad, lo cual no suena lógico. Decir, bueno, pará un poquito. No estoy seguro que todos los cuervos sean negros, pero si vi ya 1 millón de cuervos que son negros, está más seguro que es más probable que todos sean negros que no lo sean, digamos, ¿no? Esto nos tiende a convencer. Ahora, la crítica que se le hace a eso es que, al menos matemáticamente, como la probabilidad matemática resulta de un cociente y el número de casos totales potenciales de una afirmación universal, como todos los cuervos son negros, es infinito, la probabilidad que me va a dar por más cuervos que vea siempre va a ser 0, porque el cociente, digamos, que voy a realizar en relación al número de casos que observé versus un número infinito, siempre me va a dar una probabilidad matemática de 0, por lo tanto tampoco esto parece una solución a la crítica, digamos, a la lógica de la inducción. Creo que más o menos agoté este tema. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a esto? ¿Se entendió? ¿Todos? ¿Todas? ¿Todes? Bueno. Después, piense que a partir de sucesivas, digamos, observaciones, yo llegué a una conclusión y acuñé algún tipo de ley científica. Vamos a usar, por ejemplo, que llegué a la conclusión de que todos los metales se dilatan con el calor. ¿Cómo habré llegado a esa conclusión como un investigador científico inductivista? Y de exponer varios metales al calor. Muchos metales ¿Cómo? al calor, sí, en diferentes condiciones además. Y además, ningún metal de los que calenté, todos los metales que calenté, se dilataron y ninguno contradijo la ley universal. No hubo ninguno ni que se contrajo, ni que no se dilató. Bien, entonces como investigador inductivista es lícito que yo afirme que todos los metales se dilatan con el calor. ¿Para qué me sirve saber que todos los metales se dilatan con el calor? Acá veamos la potencia y el poder de la ciencia. ¿Para qué sirven las afirmaciones universales que constituyen la ciencia? No me digan para nada porque bueno, nada. Nuestra asignatura se queda un poco sin sentido si llegamos a esa conclusión. Para conocer la realidad a través de leyes universales. Sí, es verdad. ¿Y para qué me sirve conocer la realidad a través de leyes universales? ¿Me sirve solo para satisfacer mi curiosidad o puedo hacer otras cosas con eso? Puedo seguir investigando más, puedo ir más allá, me Sí. puede servir de base de otros conocimientos. Sí, pero además me da un poder muy notable el poseer leyes universales. Me da el poder de explicar y predecir. Póngale que no sé, a ver. Yo construí vías del tren y no tuve en cuenta, le puse tornillos o remaches. A ver, siempre les voy a pedir por favor que no cuestionen técnicamente mis ejemplos. Son solo ejemplos. Yo no soy un profesor de epistemología general, soy psicólogo, no soy constructor de vías para nada. Pero bueno, igual, más allá de eso, yo pienso que el ejemplo puede ser útil para que lo entiendan. Yo construí la vía, le puse remaches, no consideré que la vía está expuesta al sol, no consideré que probablemente con una exposición suficiente al sol, ese metal, digamos, como todos los metales se dilatan con el calor, se dilate, por ahí quedan flojos los remaches, la vía queda un poquito, digamos, no del todo sólida, pasa el tren, bueno,
no le va bien en ese sentido. Póngale que el tren descarriló, no hubo heridos, digamos, para no hacerlo un ejemplo truculento. ¿Cómo puedo explicar yo que el tren descarriló? Y por las pericias mismas y correspondientes a teorías previas, digamos. ¿Puede Está ser? bien, sí. ¿Por qué descarriló? Está bien, es verdad, va por ese lado, pero explíquenmelo, ¿por qué se descarriló el tren? Teniendo en cuenta la idea que yo más o menos planteé. ¿Por qué les parece que descarriló el tren? Porque se dilató el metal y se movieron las vías. Correcto. Bien. ¿Y cómo sabes que fue por eso? Y porque hay estudios que dicen que a tal temperatura los metales se dilatan. Entonces, Claro, como porque vos sabés que todos los metales se dilatan con el calor. porque hay una ¿Sabías ley eso? que Hay lo... una ley que dice que todos los metales se dilatan con el calor. ¿Y qué sabés además? Estás presuponiendo algo, ¿sabés? Más cosas. Hay más cosas que estás presuponiendo, pero que no dijiste, digamos, en tu conclusión. ¿Sabés que la vía es de metal? Sí, sabías eso. Por eso estás explicando el descarrilamiento del tren a partir de que todos los metales se dilatan con el calor. ¿Sabés que la vía es de metal? ¿Y qué? ¿Sabés otra cosa? Que hubo un exceso de temperatura, calor. Correcto, sabés que estuvo expuesto demasiado, no sé, hizo mucho calor, mucho sol, le pegó el sol ahí. Bueno, entonces, ¿qué tenés? Primero tenés una ley universal y después tenés algunas condiciones particulares que subsumen un determinado hecho, que es el que vos querés explicar, a esa ley universal. ¿Cuáles son esas condiciones particulares? Las mencionaron las dos, pero quiero que las repitan para que identifiquen cuáles son. Las dos que dijeron. El Maylin calor y y Leonardo. las vías. Sí, traten de decirlo completo. No me ahorren palabras. ¿Las vías qué? Las vías de metal expuestas al calor. El exceso de Sí, calor. bien, Al- correcto. Esas son las condiciones iniciales del fenómeno. Por lo tanto, nosotros tenemos algo que queremos explicar, que es, ¿qué es lo que queremos explicar? ¿Por qué se descarriló la vía? Bien. ¿Y qué disponemos para explicarlo? Disponemos de una ley que dice Y de las condiciones. de la ley y las condiciones. Yo quería antes de decir las condiciones que me dijeran la ley. ¿Cuál era la ley? Y que los metales expuestos a determinada expuestos a un calor determinado dilatan. Se dilatan, que todos los metales se dilatan con el calor. Y además tenemos determinadas condiciones iniciales, que eran que las vías eran de metal y que estuvieron expuestas al calor. Por lo tanto, a partir de eso explicamos que se dilataron los agujeros, se aflojaron los remaches, se debilitó la vía y el tren descarriló. ¿Está bien? Bien. Por otro lado, imagínense que hubiera habido, acá acabamos de explicar un determinado fenómeno, subsumiéndolo a una ley universal y a las condiciones iniciales del fenómeno. Póngale que explicamos un fenómeno. Explicar es dar cuenta de un hecho que ya sucedió. En este caso, lo más interesante que hubiera sido, la verdad es que explicarlo está bueno, pero hay que reconocer que predecirlo es mejor. Si no, pregúntenle al que iba manejando el tren. Porque lo más interesante hubiera sido que nosotros, en lugar de tener que explicar por qué se descarriló, cuando hicimos la vía con la misma estructura, nosotros podríamos haber derivado una predicción. Si en lugar de tratar de dar cuenta de un hecho que ya ocurrió, hubiéramos tratado de dar cuenta de un hecho que va a ocurrir. Entienden que la estructura hubiera sido la misma, pero tal vez la predicción lo que nos hubiera permitido es ensayar algún tipo de acción que nos permitiera morigerar el impacto de este fenómeno y que el tren no descarrile. La capacidad predictiva realmente le da al ser humano poder
sobre la naturaleza, poder controlar la naturaleza. Ustedes piensen, si yo cuento cómo contaron, cuando me refiero a poder, realmente me refiero a poder en muchos sentidos. Imagínense, si yo cuento con las ecuaciones necesarias que me indican, por ejemplo, yo cuento con leyes universales que me permiten dar cuenta matemáticamente de cómo se comportan los cuerpos, digamos, los cuerpos sólidos, materiales, en nuestro universo o al menos en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí eso me permite predecir que si yo, por ejemplo, una bala de cañón le aplico una determinada fuerza a través de una explosión y coloco el cañón en determinado ángulo y la bala sale con determinada fuerza, va a caer, por ejemplo, en un lugar preciso, por ejemplo, en la cabeza de mi enemigo. Esto, por ejemplo, me va a permitir tirarle una bala de cañón en la cabeza de mi enemigo de lejos, me va a permitir evitarme esta cuestión bastante incómoda que es tener que trenzarme con él en lucha, por ejemplo, con cuerpo a cuerpo, pegándole con un hacha o con una espada, que no está bueno porque también me puede lastimar. Fíjense que está muy bueno tirarle, no digo que no lo practiquen, no hagan esto en sus casas, es simplemente un ejemplo histórico. Está bueno tirarle una bala de cañón al enemigo porque inicialmente no me puede lastimar porque se la tiro de lejos, ¿no? Bueno, piensen que realmente esto que estoy diciendo así con un tinte humorístico, no es humorístico, es real. La capacidad predictiva de la ciencia le ha dado las posibilidades al ser humano de alguna manera, imponer en gran medida su voluntad respecto de otros seres humanos y de la naturaleza. No solo nos permite conocer la naturaleza, nos ha permitido controlarla. De ahí el gran éxito, digamos, y el gran prestigio que posee la ciencia. El contar con leyes universales no solo nos permite explicar, digamos, lo que sucedió y conocer mejor la realidad, sino que además nos permite controlarla, ¿no? De ahí la actividad científica dice que es explicativa, descriptiva y predictiva. ¿Puede ser? Correcto. Como para relacionarlo Sí. con otra materia. Sí, es correcto lo que decís. ¿Entendieron cuál es la estructura de la explicación? ¿Entienden que en el texto ese de Lorenzano, que yo lo expliqué de una forma muy sencilla, pero entienden que lo más básico que explica Lorenzano tiene que ver con lo que acabo de explicar? ¿Logran relacionarlo? Bien, es hasta ahí lo imprescindible que entiendan. Después, sí, si quieren avanzar sobre otras cuestiones, pero inicialmente, a mí con que entiendan esa cuestión de la explicación, para mí sería, digamos, suficiente. Que entiendan qué es una ley y cómo a partir de esa ley, digamos, cómo a partir de una ley científica se puede, a partir de subsumir un hecho particular a la ley y a las condiciones iniciales del fenómeno, se puede explicar y predecir hechos particulares. ¿Comprendieron esto? Sí, ¿le puedo hacer una consulta? La verdad es que vine para eso. Bien. Lo que estaba explicando y ponía en referencia al tema del ejemplo del tren. Eso es como para Sí. explicar las críticas del inductivismo, digamos. ¿Puede ser que lo relacioné con eso? Porque en la cantidad de casos en que evaluó y las condiciones en que se Bueno, expuso dicha proposición. sí, en realidad yo no, en realidad el ejemplo del tren lo puse para dar cuenta de la cuestión de la explicación científica, de cómo a partir de leyes yo puedo desarrollar una explicación que es dar cuenta de por qué sucedieron determinados hechos. Inclusive le agregué la parte de que si estos hechos no sucedieron, lo que estaría haciendo, más que explicarlos, sería predecirlos. Igual, como es un tema que viene atado al anterior, sí lo podrías relacionar con las críticas, pero porque bueno, las críticas que yo le podría formular es que inicialmente tienen que ver con la temática anterior, pero no estoy seguro de que todos los metales se dilaten con el calor a partir de que haya observado que muchos metales en distintas condiciones se dilataron con el calor. No estoy nunca seguro por todo lo que, digamos, argumentamos en la parte anterior de esta tutoría. Bien. ¿Qué más?
esquemáticamente habríamos de alguna forma dado cuenta de los temas de esta unidad. ¿Tienen consultas puntuales? ¿Algo que no les haya quedado claro? Cuando no hay preguntas, ¿es un éxito o un fracaso? No sé, no tengo elementos empíricos para terminar de sacar una conclusión taxativa. Si uno es optimista, podría decir que, bueno, quedó tan claro que no es necesario hacer ninguna pregunta. Algo de mi experiencia docente me invita a ser prudente con ese tipo de conclusión. Alguien me dice que entendió todo. Buenísimo. Estuvo más claro. Y ahí lo matiza diciendo, creo. Está bien. Pregunta algo de lógica y arrancamos todo. ¿Algo más? No. ¿Estamos? No, por el momento. Capaz después con la lectura puede llegar a salir otra duda, pero bueno, igual ahora como Seguro, habitualmente la lectura Siempre. tiende a provocar más dudas. Igual, hay algo que les quiero decir, que les puede servir para esta asignatura y les puede servir en general. Lo que yo les escribo acá, la verdad, no agota toda la temática que damos, sí señala lo central. Y eso también es importante, empezar a tratar de reconocer un poco más y prestarle más importancia a lo central o a lo accesorio, porque siempre en los textos, sobre todo en el tipo de textos que les damos nosotros, que son igual los que les dan todas las materias y los que les van a dar todas las materias los próximos 5 años, digamos. Es probable que nunca entiendan todo. Y al principio es bastante probable que muchas cosas no entiendan, cosas que va a ir mejorando a lo largo de la carrera, pero esto no tiene que ser, digamos, el no tener una comprensión cabal de todos los temas. Tampoco está bueno que no entiendan nada, porque si no entienden nada no les sirvió de nada, pero si ustedes tienen que avanzar igual, aunque no entiendan todo, tratando de entender lo central, porque si pretenden tener, esto sería, a ver, si pretenden tener un conocimiento cabal de todo lo que dicen los textos, de todo, les va a resultar prácticamente imposible. También hay muchas remisiones a cuestiones que ustedes desconocen. En realidad, por eso es importante que ustedes logren determinar un poco qué es lo central y tratar de entender eso, tratar de entender lo más posible, pero no frustrarse si no entienden todo, porque no es esperable que entiendan todos. Para empezar, nadie entiende todo, y en general en una carrera universitaria al principio menos, digamos, al principio menos. Esto va a ir mejorando con los años. ¿Alguna sugerencia que nos pueda servir para el parcial? Mi sugerencia tradicional para el parcial es que respondan lo que se les pregunta. Parece una sugerencia bastante pava, digna del pavo de Russell, pero no lo es tanto. Yo he corregido muchos exámenes y una de las dificultades más importantes es la falta de obediencia y de adecuación a la consigna. Si esta falta de adecuación tiene que ver con que no saben, bueno, está bien, hubieran estudiado más, pero es comprensible. Ahora, si la dificultad muchas veces es que no leen bien la consigna, responden a lo que creen que dice la consigna, porque ya tienen como un preconcepto sobre lo que les van a preguntar, y no a lo que dice. La idea es, lean bien lo que les pide la consigna, y traten de responder específicamente a eso. Esa es mi recomendación, digamos, clásica. Yo entiendo que les puede parecer pava, pero no la subestimen inicialmente. Miren que yo he corregido muchos exámenes y veo esto como una dificultad. En este contexto, además, nosotros, por la forma en la que estamos evaluando, le damos una particular importancia a que si les pregunto cuál es, explíqueme el ejemplo del pavo inductivista, me respondan, digamos, las críticas a las condiciones
de la inducción, o cómo se explicó a partir de una ley universal las vías. Pedimos que expliquen eso y se le va a dar un valor particular a que expliquen eso, no a que hagan un desarrollo de temas laterales, conectados o a veces no tan conectados. Es importante tener precisión porque eso es lo que nos da cuenta de que el estudiante, digamos, sabe lo que le estamos preguntando. ¿Entienden esto que les digo? Tiene que ver una con la presión y otra, léanla la consigna, léanla con atención. Nosotros realmente, es una tendencia cada vez mayor. A mí me pasa, no estoy rindiendo parciales en este momento de mi vida, me pasa, por ejemplo, con los mensajes de WhatsApp. Me he encontrado ya varias veces respondiendo a lo que supongo que dicen. Y después releyéndolos, no dicen eso. Las lecturas muy superficiales de cosas que consideramos que ya sabemos lo que dicen, a veces pueden ser engañosas. Lean bien la consigna. Ese es mi primer consejo. ¿Algo más? No, supongo que no. Bueno, nos vemos la próxima. Cualquier duda en el parcial le preguntamos, pero... profe. Bueno, No. vale, perfecto. Van a tener encuentros sincrónicos con los ayudantes de prácticos. No sé si ya los están organizando. Los deberían estar ¿En organizando. dónde está esa información? ¿O todavía no la subieron? No me animo a decirlo. Si está, debería estar al menos en los foros. Ok, buenísimo. No está. ¿No está? Si no está, ya va a estar. Nadie tiene esa información de que nadie está, no le plantearon. Pues se abrió hoy el foro recién, ¿o no? Sí, hoy se abrió. Bien. Bueno, debería estar pronto. Va a estar. Bueno, estudiantes, sin otro particular, entonces las saludo atentamente y me retiro. Que estén muy bien. Nos vemos, gracias. Gracias a ustedes. Chao, Gracias, gracias. profe. Chao, gracias. Adiós. Chao.